Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos sentimos tan contentos de volver a compartir con ustedes este estudio bíblico. Damos gracias al Señor porque nos da vida y porque tiene misericordia de nosotros todos los días. Vamos a orar para que iniciemos, amados hermanos, y podamos estudiar hoy la palabra del Señor y que el Señor mismo, el Espíritu Santo, sea utilizando al pastor en esta enseñanza. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque solo tú eres grande, eres santo y digno de suprema alabanza. Señor, sabemos de que nuestra vida está en tus manos, de que nuestro destino está en tus manos, Señor. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos están en tus manos, Señor. Tomamos, Señor, cada una de las circunstancias que vivimos todos los días, Señor, con esta pandemia, lo tomamos, Señor, como tu voluntad y que tu gloria y honra sean manifestadas en cada decisión. No sabemos por qué, Señor, de la pandemia que estamos viviendo, no lo sabemos, ninguno puede especular, pero solamente tú sí sabes por qué está ocurriendo cada una de las cosas. Señor Jesús, en este momento que tu palabra va a llegar a cada uno de los corazones, de mis hermanos y amigos que nos escuchan, yo te ruego, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, y que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu iglesia, bendice el Centro Cristiano de Estudio Bíblico, bendice a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan, Señor, para poder escuchar, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos, amados hermanos, a cantar un himno. Es un himno muy bonito, a mí me gusta mucho este himno, y se llama Lluvias de Gracia. Himno 299 para los hermanos que tienen un himnario, pueden abrir Lluvias de Gracia. Cada día nosotros sentimos el poder, la misericordia y la gracia de Dios en medio de nosotros. Vamos a cantar para el Señor. 299. Lluvias de gracia. Cantemos, hermanos. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Pedimos, Señor, danos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador.
Mándanos lluvia de bendición, Señor. Es nuestra oración, amados hermanos, durante todos estos días. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 2. Libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a leerlo del versículo 17 al 29 y vamos a hacerlo lento, entendiendo la palabra del Señor. Porque bien terminemos de leer la palabra del Señor, de esta palabra el pastor va a disertar. Amén, hermanos. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Damos gracias al Señor por todos los amigos y familiares que en este momento están conectados. Amados hermanos, les amamos con todo nuestro corazón y seguimos orando para que sea el Señor poniendo su mano preciosa en cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. El espíritu no es letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bendito sea su palabra. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque día a día nos hablas a través de ella, Señor. Gracias por tu salvación, Señor, tan grande que has dado para nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, tú dices en tu palabra que no hay justo ni aun uno. Nosotros somos pecadores, pero por tu misericordia estamos aquí, Señor, y queremos escuchar tu palabra para que nos hables. Gracias, Señor, por este momento, gracias por el pastor, gracias, Señor, por tu siervo. Yo sé que tú das palabras de vida eterna y de refrigerio a nuestra alma, en Cristo Jesús. Amén. Con nosotros nuestro pastor. Pedro López. Damos gracias al Señor nuestro Dios por su gran amor, por su infinita bondad y por su eterna misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy, mis amados hermanos, entonces están cordialmente invitados a participar
de este estudio de las Sagradas Escrituras basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos leyendo el capítulo 2. Hemos leído con la pastora Amparo los versículos 17 hasta el 19. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, soberano Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos en esta hora que nos hables a través de tu palabra. Permite que esta palabra se convierta en vida, en fe y en esperanza, Señor. Oramos, Dios, de tal manera que esta palabra pueda ser expuesta de una manera sencilla y clara, de tal manera que nuestros oyentes puedan entenderla, Señor, y de esa forma puedan acercarse a ti, Dios, para que esta palabra pueda convertirse en vida, en fe y en esperanza. Oramos, Señor, en el nombre soberano de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. En los 2 jueves anteriores hemos estado hablando de los grandes principios del justo juicio de Dios. Hemos tratado de los 4 primeros juicios, a saber, el juicio de Dios es según verdad. Segundo principio, el juicio de Dios es según la acumulación de la culpa. Tercer principio, el juicio de Dios es según las obras. Y el cuarto principio es que el juicio de Dios es sin acepción de personas. De tal manera entonces que hoy continuaremos tratando con estos principios del justo juicio de Dios. El quinto principio dice que el juicio de Dios es según el cumplimiento u obediencia y no según el conocimiento. Los versículos 13 al 15 dicen: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces el versículo 13 dice diciendo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Este quinto principio consiste en que no constituye ninguna ventaja el oír la palabra de Dios si no se obedece. El apóstol Pablo se dirige directamente a los judíos a partir del versículo 17. Pero aquí, en el versículo 13, el principio se enuncia en forma general. Todavía no se trata del judío como poseedor de la circuncisión y la ley, como lo veremos en los versículos 17 hasta el 29. La gran verdad del versículo 13 consiste en que la posesión de la verdad divina nada le importa a Dios si no significa además sujeción y obediencia. Ninguna forma de engaño del pecado es tan insidiosa y predominante a causa de su poder sutil sobre el corazón que se considera justo como aquella que hace descansar en una paz ilegítima y falsa
derivada solo del conocimiento de la verdad de Dios. Tampoco dice en este versículo que alguien puede justificarse por hacer, pero dice que el hacer y no solo el oír es lo que demanda su juicio. Encontraremos que el Evangelio nos habla de la obediencia de la fe, por lo que desobediencia e incredulidad son palabras de sentido recíproco. Sabemos que la sangre de Cristo es la causa única que logra hacer que seamos contados como justos y la única condición de la fe. No obstante, no será profundamente instructivo citar un pasaje como el de Lucas 1:6. Referente a Zacarías y a su esposa Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Dice el versículo 6: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora bien, su andar no fue el fundamento de su aceptación, si bien solamente tales como ellos son aceptos, sino porque estuvieron sujetos a la palabra de Dios, no meramente oidores, sino hacedores. Y esa es la sentencia de Santiago, que no seamos oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores. El versículo 1 del libro de Job, en el capítulo 1, Job 1:1, también encierra esta gran verdad. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y escuche bien, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces aquí en el libro de Job, en el primer versículo del libro de Job, describe un ejemplo semejante. En verdad, así son esencialmente todos los santos de Dios: justos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Los versículos 14 al 15 de la carta a los Romanos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, ley como revelación divina externa de Dios. Solo estas palabras refutan completamente la pretensión de que Dios dio la ley a todas las naciones. Dice: por naturaleza hacen lo que es de la ley. No significa que cumplen las demandas de la ley porque no la tienen, pero que están conscientes, enterados como seres morales, que es lo bueno y que es lo malo. Están conscientemente enterados como seres morales qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto dice la Escritura: aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Notes entonces primeramente que no tienen ley, es decir, no tienen unos preceptos divinos externos, y que por su naturaleza moral, no por preceptos externos, son ley para sí mismos, mostrando, como dice la Escritura, la obra de la ley escrita en sus corazones. Notemos muy cuidadosamente
que no es la ley escrita, porque la palabra escrita concuerda gramaticalmente con la obra. Una obra ha sido escrita por Dios en la naturaleza de aquellos a quienes ha dejado seguir sus propios caminos. El escritor de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el versículo 16, dice textualmente: en las cuales en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y esto concuerda con el Salmo 147, 20. No ha hecho así con ninguna obra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Dios está explicando cómo ha constituido a los hombres. Hay una obra en ellos que los hace moralmente conscientes. La conciencia de estos, dando testimonio y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Notemos que los versículos 14 y 15 son un paréntesis explicativo de los versículos 12 y 13. Hagamos el ejercicio. Leamos sucesivamente los versículos 13 y 16. Miren lo que es el 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, el quinto principio del juicio de Dios es que el juicio de Dios es según el cumplimiento u obediencia y no según el conocimiento que se tenga. En ese orden de idea, entonces hay un sexto principio, y es que el juicio de Dios es según los secretos del corazón. El versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este principio del juicio de Dios consiste en que penetra los mismos secretos de los hombres. En cada corazón humano se establece en horas de lucidez un continuo diálogo, como leemos en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Existe en realidad aquellos cuya conciencia ha sido cauterizada como con un hierro candente, de tal manera que su voz de protesta no se oye más. Sin embargo, en los tales también Dios lee continuamente las cosas tenebrosas del pecado, y en el día venidero, en el día del gran juicio, en el gran trono blanco, todos los secretos saldrán a la luz. ¡Qué perspectiva para los malos! Aún los santos, cuando Cristo aparezca por segunda vez, se presentarán delante del tribunal de Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos en Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 5, en el versículo 10. Leemos de manera textual: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aún cuando el asunto de sus obras, consideradas como pecado, no sea puesta a discusión, porque Él aparece sin pecado a los suyos, según Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Se les dice entonces a esa misma población en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 5, escribiendo el apóstol dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, será un acontecimiento solemne, verdaderamente aún para los santos, aquel cuando sean examinadas las obras que han consumado desde su salvación, y no solo estas, sino aún las que se refieren a los consejos de los corazones, sus motivos ocultos, porque los santos solo recibirán de Dios la alabanza cuando ésta sea justa. Pero cuán indeciblemente espantoso será contemplar a los que resulten imperdonados delante de un Dios que juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Ya no es el Redentor sufrido y complaciente, sino el juez designado por Dios en justicia. Así escribe el evangelista Lucas en el capítulo 17 de Hechos, versículo 31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, revisemos cuidadosamente en este gran pasaje, los versículos 12 al 16, los siguientes hechos. A nadie excusa carecer de privilegios gozados por otros. A mayor privilegio corresponde, sin embargo, un juicio más escrutador y severo. Aunque todos han pecado, aquí se tomará en cuenta la elección de una vida de pecado, la vida considerada en su totalidad. A nadie justifica solo oír, sea la ley por un judío o en nuestro tiempo el evangelio. Los judíos se vanagloriaban de conocer la ley, pero Cristo les dijo: ninguno de vosotros guarda la ley. Y así hoy, millones de personas conscientes de los privilegios cristianos y haciendo profesión de cristianos están caminando invariablemente al juicio. Porque los judíos no obedecían la ley y los cristianos simplemente profesantes no han obedecido al evangelio, el cual demanda fe personal en la sangre derramada del Redentor y confesión ante los hombres de su fe en el Cristo resucitado. Los gentiles, por su misma constitución moral, por naturaleza, aprueban lo que es de la ley. Esto es, que todos los hombres saben que es malo mentir, que es malo robar, que es malo matar, que es malo fornicar, que es malo adulterar, que es malo levantar falso testimonio, que es malo juzgar. Por consiguiente, entonces, se dice que son ley a sí mismos, que manifiestan la obra de la ley escrita en sus corazones. Es una conciencia moral, innata, escrita en el corazón del hombre. Una obra que, no siendo la ley, no debe confundirse, sin embargo, con la operación futura de Dios en el corazón de Israel, ya redimido cuando sea restaurado. De acuerdo a lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, los versículos 31 hasta el 34. Se los voy a leer
Jeremías capítulo 31, versículo 31 hasta el 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Será entonces cuando la ley mosaica se cumplirá por Israel, ya redimido en cada jota y en cada tilde. Pero la obra de la ley se manifestará en cada ser humano. Así que leemos que la conciencia del hombre atestigua juntamente de esta obra de la ley en su naturaleza moral. En consecuencia, cada día, cada hora, constantemente tienen pensamientos íntimos que levantan su voz de protesta o aprobación según sea la conducta del hombre. Repitiendo, entonces, Dios declara que existe una obra divinamente justa, escrita y mantenida en el corazón de los hombres, de la cual no puede escapar porque su conciencia concuerda con ella. Esta obra evidentemente reside en la raíz de la conciencia humana. La ley mosaica nunca ha sido escrita en el corazón de los gentiles. No obstante, está presente en todos los corazones de los hombres una obra divina. La constitución moral y espiritual del hombre se originó hace unos 2500 años antes de la ley de Moisés. Y esta última no es otra cosa que la expresión escrita de lo que antes existió como obra o testigo en el ser humano, obra de la cual da fe la propia conciencia. Y el último y séptimo principio del justo juicio de Dios es que el juicio de Dios es según la realidad de la religión, no de su profesión. Y eso está sustentado en Romanos capítulo 2, los versículos 17 hasta el 29. Este séptimo principio de su juicio es que aún una religión divinamente revelada no proporciona ninguna seguridad a quien la profesa, si está exenta de realidad, sea la religión de los judíos del principio de la dispensación o la religión cristiana del presente. En los versículos precedentes, el apóstol Pablo se dirige directamente a los judíos. Demuestra que estos descansaban en la ley, es decir, en su posesión, orgullosos de que la voluntad del Dios verdadero les había sido revelada, que conocía aquella voluntad, estando capacitado como consecuencia para aprobarlo mejor. Desarrolló tal confianza en sí mismo que se consideró como guía, luz, preceptor de los ignorantes y maestro, porque tenía en la ley la norma del conocimiento y de la verdad. Pero preguntamos, ¿pero se aplicó a sí mismo sus enseñanzas, sus predicaciones, sus conceptos de cómo debía ser la gente?
su aversión a los ídolos, su gloria en la ley. ¿Qué va? El nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles a causa del egoísmo, el orgullo, la codicia y toda la maldad del judío. Pablo sigue diciendo que la circuncisión judía era buena solamente en el caso de que alguien realmente se apartara para Dios. De ese modo, pero en caso contrario, el judío en realidad era un incircunciso, siendo en cambio superado, juzgado por aquellos que, estando completamente fuera de la circuncisión, temían y andaban con Dios. El apóstol Pablo declara finalmente que un hombre no es judío si lo es solo en apariencia, y que Dios no toma en cuenta la simple circuncisión exterior, que el único judío a los ojos de Dios es un verdadero israelita, como dijo Jesús refiriéndose a Natanael, un hombre sincero y sin engaño, y que la circuncisión es asunto del corazón en un espíritu real de separación y veneración a Dios, como dijo el evangelista Mateo en el capítulo 6, los versículos 3 y versículo 6. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo esto para el judío, que era el hombre religioso. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, pero hoy en día el hombre religioso es el cristiano profesante, y el ser miembro de una iglesia, según piensan los cristianos, toma el lugar de la idea judaica de que la raza israelita era la favorecida de Dios. Hoy muchos se dan golpes de pecho, levantan la voz diciendo que son cristianos. Fieles a esta idea, si aplicáramos el pasaje de Romanos 2, 17 al 29, a la de ser miembros de la iglesia, no se leería de esta manera: si llevas el nombre de cristiano y te apoyas en que tienes el evangelio y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por el evangelio, apruebas lo mejor y estás persuadido de que tú mismo eres guía de ciego, que tienes en el evangelio la norma de la ciencia y la verdad. Luego entonces da lugar a las preguntas penetrantes de los versículos 21 y 22 de Romanos capítulo 2. ¿Por qué acaso no conocemos a maestros que, enseñando a los demás, rehúyen practicar sus propias enseñanzas? Y a predicadores que condenan el robo, pero que son conocidos por el mundo como buscadineros. Así se leería: tú que te glorías en el evangelio, por tu desobediencia al evangelio deshonras a Dios. El nombre de Dios es blasfemado entre los no miembros de la iglesia por causa de vosotros. El ser miembro de la iglesia aprovecha si obedeces el evangelio, pero si rehusas caminar según el evangelio, tu membresía viene a ser no membresía. Si pues el no miembro obedece el evangelio, su membresía no será contada por membresía. Y el no miembro, si obedece el evangelio, no te juzgará a ti, que aún teniendo la letra y la membresía, rehusas caminar según el evangelio. Porque no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es membresía la exterior en la carne. Al contrario,
Es cristiano el que lo es interiormente, y la membresía es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Recordemos entonces una vez más que Dios proclama los principios de su trono con el fin de acabar en los hombres las falsas esperanzas que alimentan acerca de sí mismo y llevarlos a la verdad. Debe considerarse como la descripción del juicio de Dios, tal como será para que los hombres se despierten y no rechacen su verdad. Pero no confundamos Romanos 2 con Apocalipsis 20. En el día del juicio no habrá predicación ni razonamiento con los hombres, como hace Pablo aquí, sino que solo habrá condenación según sus obras, como dice Apocalipsis 20:12. Se los voy a recordar. Dice Apocalipsis 20:12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, mis hermanos y mis amigos que me escuchan, en el día del juicio, vuelvo a repetir, no habrá predicación ni razonamiento con los hombres, como ahora encontramos en Romanos, sino solo condenación. Y esto según sus obras, las cuales se encuentran escritas en los libros. Oh amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, pecador que me escuchas, si aún te llegan las advertencias de Dios hoy, hay para ti una dulce esperanza. En aquel gran día no habrá advertencias, solo habrá una visitación para un juicio expectante. No basta con decir yo soy cristiano, no basta con tener un apellido denominacional, no basta, no es suficiente eso. No basta con ser profesante de una religión, de un movimiento religioso, no basta. Recuerda, el séptimo juicio dice claramente el séptimo principio dice que el juicio es según la realidad de la religión, no de su profesión. Tiene que ver con tu puesta en práctica, tiene que ver con tu experiencia vivencial de obediencia, de sometimiento en amor a Dios y a su palabra, a sus mandatos. No basta ni es suficiente asistir a un culto, no basta ni es suficiente tener el apellido de determinado grupo religioso, no basta. Los judíos se sentían orgullosos por ser judíos, pero no hacían la voluntad de Dios. No te sientas orgulloso por ser cristiano, siéntete orgulloso por hacer la voluntad de Dios, por ser un cristiano obediente, practicante y no profesante. Porque en aquel día, en el trono del juicio final, vas a ser abiertos los libros y tus obras van a estar expuestas. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aún hay tiempo. Esta palabra es una palabra de advertencia. Hay tiempo. Todavía puedes escapar. Como le dijeron los ángeles a Lot, escapa por tu vida. Jesús aún tiene los brazos abiertos cual Padre amoroso, esperando al Hijo pródigo, esperando que te llegues a Él arrepentido para Él perdonar tus pecados y darte la vida.
aún hay tiempo. Hoy es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Escapa, porque tener un apellido religioso no es suficiente. Padre, te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia y por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, por permitirnos poder compartir tu palabra. Ayúdanos cada día para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos cada día para que esa palabra podamos encarnarla, Señor, y hacer hijos dignos de ti, Señor. Como dice tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, hombres y mujeres que obedecen tu palabra, que son fieles, que te temen, que te aman, oh Dios, y que glorifican tu nombre viviendo vidas ejemplares. Señor, gracias por mis hermanos y por los amigos que han podido escuchar esta palabra. Hoy queremos rogarte, Señor, de una manera muy especial, que te glorifiques en la vida de la familia del pastor Gilberto Rodríguez, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, el Consolador, esté allí consolando y fortaleciendo a esta familia, Señor, por la pérdida de este hijo, hermano y padre. Dios de la gloria, glorifícate, fortalece al pastor Gilberto, fortalece a Jamesito, Señor, fortalece a esa mujer que hoy ha quedado viuda. Padre, consuélales, por favor. Que tu Espíritu Santo esté allí, oh Dios, obrando de una manera extraordinaria, Señor, fortaleciendo, animando, Señor, dando fe y esperanza. Oramos también por el pastor Eduardo, Dios mío, que está enfermo, tocado en su salud. Obra poderosamente, Señor. Extiende tu mano de poder sobre su cuerpo y conforme tu voluntad y tu misericordia, obra en su vida, Señor. Estamos encomendando tu vida a su cuidado, Señor, porque solo tú tienes cuidado. Bajo tu divina y santa voluntad, obra, Señor, en la vida del pastor Eduardo lo que es mejor para él y para su familia. Dios de la gloria, glorifícate y gracias por bendecirnos, Señor. Te ruego que bendigas a cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico, los que están cercanos como los que están lejanos, oh Dios. Envía bendición del cielo, Padre. Envía bendición del cielo, Dios. En el nombre soberano de Jesús oramos, creyendo, Señor. Creyendo, Padre. Porque tú has dicho que al que cree, todo le es posible. Estamos orando en fe, creyendo, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre soberano de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos, por esta palabra que el Señor a través de su Espíritu Santo nos ha enseñado a través del pastor. Nuestra ciudadanía está en el cielo, amados hermanos. Allá está nuestra ciudadanía y seguimos aquí, amados hermanos, luchando por ir a la patria celestial. Doy gracias a Dios por todas aquellas personas que han entrado al chat para comentarnos. Amados hermanos, gracias. Dios me les bendiga. Cada día el Señor va añadiendo más personas a nuestros estudios bíblicos. Los piden de todos los lados. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que están con nosotros. Hermana Luz María, aquí estamos para enviarle las enseñanzas que el pastor, el que fue pastor en algún tiempo suyo, le está enviando. Escuchen las enseñanzas, vivamos la palabra del Señor, porque la venida del Señor está muy pronta, amados hermanos. No se descuiden, no crean que de pronto puede ser una gripita leve. No se descuiden, amados hermanos, no se queden en la casa haciéndose medicamentos que les manda el uno y el otro. No se descuiden, amados hermanos. Vamos a orar. Aquí estamos, hermanas, aquí estamos para seguir orando. Dios, gracias por este rato que nos permitiste pasar. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Glorifícate, Señor, que ángeles y arcángeles acampen alrededor
de mis hermanos. Te ruego, Señor, que cuides los miembros del Centro Cristiano de Estudio Bíblico que están lejos de acá, del pueblo de Chigorodó, Señor. Que tu mano protectora sea, Señor, sobre ellos, en Cristo Jesús. Yo te doy gracias. Amén. Les amo mucho, amados hermanos. Les mando un beso y espero que podamos encontrarnos muy pronto. Dios les bendiga.